Hola, mi nombre es Víctor y soy estudiante de la asignatura de Introducción a los Ordenadores y os explicaré mi parte sobre ficheros. Os explicaré qué son, para qué sirven y os dejaré unos ejercicios para que podáis practicar. Un fichero es una colección de datos que se almacenan en el disco del ordenador y pueden ser leídos cuando lo necesite el programa. Los ficheros no perderán dicha información, todo y que se cierre el programa. Eso quiere decir que si hasta ahora hemos trabajado eh, con datos que introducíamos desde la computadora, plan, teníamos un vector vacío, introducíamos números, llenábamos este vector y cuando se acababa el programa esos datos no se guardaban. Lo que conseguimos con los ficheros es que tengamos los datos guardados en un fichero, los podamos introducir en un vector, por ejemplo, que ese vector haga el programa y al realizarse el programa los datos no se guardarán en el programa pero sí en ese fichero. Para leer ficheros tendremos que utilizar un objeto bastante importante, que es el que podemos aquí ver, que es el Stream Reader. Este objeto permite leer el contenido del fichero que corresponda. Para poder usar el Stream Reader tendremos que usar una nueva librería, que será la de System.io, que esa es la que permite leer y escribir ficheros. Y os la enseñaré después con un ejemplo. Primero de todo, os enseñaré a detectar errores. Primero, el error de abrir un fichero que no existe, como el que es este ejemplo, donde tú intentas abrir un archivo que no está en la carpeta indicada o que el archivo no existe, y si ese archivo no se encuentra en el sitio indicado, el programa devolverá una línea donde te pondrá que el archivo no se encuentra. Después, otro tipo de error que hay es el error de formato. Es decir, si tú, por ejemplo, intentas convertir un vector del número que esté indicado a un número entero, como se indica aquí, si ese vector contiene una letra o otro tipo de carácter, saltará el error de formato, ya que en este caso solo podrá leer un número entero y no otro tipo. Para que podáis entender mejor el tema, haremos el ejemplo 1 de los ejercicios complementarios que hay en el PDF. En este ejemplo tendremos que escribir en un fichero el nombre de la persona y el número de horas que trabaja. Después, vía el teclado, pediremos lo que se cobra por cada hora trabajada. Este primer fichero se llamará people.txt y tendrá que escribir en el fichero payments.txt el nombre de la persona y el salario que recibirá esta. Todo eso separado de un espacio. Aquí tenemos el fichero people, donde tenemos el nombre de la persona y el número de horas que trabaja. Aquí tenemos el fichero payments, que es donde se deberá de introducir la información cuando se realice el programa. Ahora nos vamos al programa y os explico un poco de qué se trata. Primero, importante, poner la biblioteca system.io. Después, lo primero que hacemos es definir el número máximo de trabajadores que puede haber en el de esto. En este caso he puesto 10, como puedo poner 100. Después definimos la variable string, que es la que nos permite leer el fichero que hemos creado como people. Después string name, que aquí leerá los nombres de cada persona. Y después int, las horas que trabaja. Y después el salario que se indique, y aquí aplicamos un contador. Y ya por último
declaramos la variable string words, que es la que nos permitirá dividir dividir el fichero en palabras. Vale, vamos al programa. Primero de todo, como indica, escribimos el salario correspondiente a una hora de trabajo. Entonces, una vez escribamos esto, el programa declarará el stream reader people, que es de donde tenemos que leer los datos, y el stream writer payments, que es donde enviaremos los datos finales. Lo primero de todo es buscaremos el fichero people en la carpeta correspondiente. Yo en este caso la tengo en esta carpeta, pero si solo se quiere poner people txt, así deberíamos ponerla en la carpeta bin debuggs de C#. Aquí, como podéis ver, declaramos la variable people para que lea la carpeta de people txt, y más abajo declaramos la variable payments, que es donde se escribirá en el fichero payments txt que también hemos creado. Ahora declaramos que la variable words será un new string de 2, porque son 2 los datos que tenemos que leer. Y después s es igual a people.readline. Como he dicho antes, la variable s es la que va línea por línea leyendo el programa y analizándolo. Entonces, ahora entramos en el bucle while s no es igual a nulo, es decir, cuando en esta carpeta people, mientras no se llegue al final, ¿sabes? Hasta que no haya nada. Si os fijáis aquí seguiría habiendo datos, pero aquí ya no puedo clicar porque no hay nada. Entonces, hasta que no llegue a ese punto, estaremos dentro del bucle. Lo que hace en este bucle es, primero, separar las palabras por el espacio, es decir, el nombre irá a un lado y las horas irán a otro. Y aquí entramos en un posible error. Es decir, que por ejemplo se te haya olvidado poner el nombre de una persona y solo se ha puesto las horas, o viceversa, o que se han puesto, o que hay un error de que ha habido un espacio de más y se han puesto 3 datos, por ejemplo, nombre, una hora y un número aleatorio. Es decir, esto detectará que solo hay dos palabras, es decir, el nombre y el número de horas. Aquí declaramos que el nombre corresponde a la posición 0 del string words, es decir, a la primera posición, porque ya sabéis que los vectores van a partir del 0, y después intentará convertir las horas a un entero. Y si no puede, saltará el error de formato, que ya os he explicado antes, que si intentas convertir un número entero y el número correspondiente no es entero, pues el error este saltará. Después un contador para que lo vaya haciendo con todos los nombres, y aquí para que siga leyendo, y finalmente escribirá el nombre de la persona y la multiplicación del salario por el número de horas que haya trabajado. Después, finalmente, una cosa importante es cerrar los ficheros, tanto si hay un fallo, como podéis ver aquí o aquí, como si se acaba el programa. Y después escribimos console.writeLength para saber que se ha acabado el programa correctamente. Entonces, ejecutamos el programa, ponemos por ejemplo 6 euros por hora trabajado. Como vemos, hay un end, entonces el programa se ha ejecutado correctamente, y nos venimos a la carpeta payments y vemos que el programa se ha rellenado correctamente y people sigue guardado todo y que el programa se haya acabado. Bueno, chicos, espero haberos ayudado y nos vemos en el próximo tutorial.